Para empezar en esta noche, les voy a dar el tema. ¿Con quién caminas? Busqué diferentes versiones y realmente no le di al pastor una, porque no encontré una que dije, esta es la mera mera. Pero si traen sus Biblias de King James versión siglo XXI en inglés, que yo sé que todos la traen, dice, and Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Pero yo sé que muchos traen la Biblia de Geneva de 1599 en inglés, y esta dice, and Enoch walked with God, and he was not seen, for God took him away. Cuando lo traduzco en mi mente, yo digo que caminó con Dios. Y lo metí en Google Translate y no me dio eso. Y me fui a las Biblias de estudio que tengo y encontré una que dice, y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Biblia de las Américas. Pues no estaba conforme. Y esta dice, y andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Nueva traducción viviente. Una más dice, como obedecía a Dios en todo, ya no volvió a saberse de él porque Dios se lo llevó. Traducción lengua actual y una más. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Nueva versión internacional. Pueden sentarse. ¿Quién es este personaje? La Biblia no revela mucho sobre de él. Sabemos que es de la descendencia de Seth, sabemos que cuando fue llevado tenía aproximadamente 365 años. ¿Qué más sabemos de él? Que cuando Dios se lo lleva, aproximadamente de 400 a 450 años, ¿qué es lo que sucede? El diluvio. ¿Coincidencia? No. Dios nos está marcando de que así un día su iglesia va a ser llevada antes de la tribulación. ¿Lo habíamos visto de esa manera? Qué bueno. Y los que no, pues ya aprendimos algo. ¿Con quién caminamos nosotros? Bueno, de niños caminamos con nuestros padres, con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Caminamos con amistades en la escuela, con personas que hacemos deportes y formamos un carácter. Un día crecemos, el círculo se hace más pequeño, no se hace más grande, se hace más pequeño. Tenemos tendencias a compartir nuestro tiempo con personas que comparten los mismos deseos, las mismas intenciones. Y si no, miren aquí. Pero llega el punto en que como padres, nuestros hijos van a formar sus propios círculos. Y nosotros vamos a cambiar nuestros círculos aún más. Es un ciclo. Un ciclo que no para. ¿Se dieron cuenta? Omití el nombre de Dios. Omití la fe y la palabra de Dios. Lo que quería es llamarles la atención a concientizar de que como humanos tenemos tendencias con y sin Dios. Pero aquí estamos para hacer tendencias que nos lleven a caminar junto a Dios. Siempre ha habido hombres que han caminado por su propia voluntad. Unos han hecho cosas buenas, pero la mayoría son cosas malas. Los que caminan bajo su voluntad y han tenido poder han cometido genocidios. Y muchas personas han caminado junto a ellos, cometiendo violaciones de mujeres, de niños, experimentando con humanos y haciendo masivas ejecuciones. ¿Qué es la palabra genocidio o en inglés genocide? Un genocidio es un conjunto de acciones que tienen la intención de exterminar de manera sistemática o destruir de forma total o parcial a un grupo étnico, racial
nacional o religiosos. Les voy a dar varios ejemplos del siglo XX, porque hay muchos, en cada época han pasado. Esto sucedió en 1915 a 1925, conocido como el genocidio armenio. De 600,000 a 2 millones de personas de origen armenio fue ejecutado por el gobierno. El holocausto judío, los nazis, más de 6 millones de personas contra otros grupos que los asimilaron porque ellos no estaban de acuerdo entre 1933 y 1945. El genocidio de Ruanda en África, más de 1 millón de personas civiles entre la misma población se hacen sectores. Los Tutsis mataron a otro grupo por la ideología. 1994, no está muy lejos. El genocidio camboyano, 1975 a 1979, más de 2 millones de personas. Y es imposible no mencionar que a través de los tiempos, uno de los grupos que ha sido perseguido es el pueblo de Dios y es el cristianismo. Les voy a hablar un poco más de las características de los genocidios. Muchos teóricos, ciencias sociales han estudiado esto y han encontrado puntos en común. Los clasifican. Antes de empezar con esto, quiero que pongan atención y si esto aplica a la iglesia, si esto aplica a nuestro ambiente, en nuestro entorno, en nuestro país, en nuestra ciudad, a los emigrantes. Clasificación. El Estado o nación propone progresivamente demarcación del grupo afectado. Se identifica un grupo, una raza, una nacionalidad, una religión. Simbolización. ¿Se acuerdan los judíos les ponían una estrella, la estrella de David? Los tenemos que clasificar. Luego los tenemos que discriminar. Se les quita ventajas, leyes, derechos. Se dice nosotros contra ellos. Viene la deshumanización. Le echan la culpa. No son humanos. No piensan como nosotros. No merecen nuestros derechos. Esto siempre ha ocurrido. Esto es lo que pasa cuando el corazón que no camina con Cristo es lo que va a hacer, sus propios deseos. Luego forman una organización, el gobierno dice, vamos a tener que ejecutarlos. Esto se le llama polarización. Un grupo extremista se encarga de hacer eso. El gobierno lo encubre y lo hace. Y la preparación. Te van diciendo que ellos son menos, nosotros somos más, que ellos son la causa del problema y que nosotros merecemos todo. En la inmigración se dice que los migrantes vienen a quitar trabajos, que no aportan nada. Los americanos sienten que no tienen nada y no se merecen lo que se merecen por culpa de otro grupo. ¿Sí suena familiar? Sigue la persecución. No voy a entrar en eso, creo que todos sabemos que es persecución. Termina con el exterminio y lo acompaña la negación. Dice, no lo hicimos. Y si lo hicimos fue porque teníamos una muy buena razón. Yo sé que esta no es una clase de historia, pero es importante reconocer lo que ha sucedido en los últimos 100 años. En los últimos 200, 300 desde el inicio de la iglesia, aún así desde el inicio del pueblo de Dios. Ellos siempre han sido perseguidos. Cuando el hombre no camina con Dios, va a caminar con el enemigo. La pregunta clave es, ¿con quién caminamos? ¿Con quién caminan tus hijos? ¿Con quién caminan tus familiares? ¿Con quién caminan tus amigos? En esta noche voy a exponer 3 puntos. Uno va a ser caminar con el enemigo, es ser enemigo de Dios. Punto 2, caminando solo y viviendo en la iglesia. Punto 3, ¿cómo caminar con Dios? Yo creo que es importante siempre que haya una prédica hacer un contraste.
Y si vamos a decir por qué estamos mal, hay que decir cómo podemos hacer el bien ante de Dios. Porque la Biblia siempre nos hace las comparativas. Pueblo pecador, exterminado. Pueblo que obedeció, bendecido. Pueblo que andaba mal, Dios le dijo cómo volver su corazón. Esta noche va a ser un poco fuerte, pero creo que ya estamos acostumbrados. Punto número 1, Romanos 8:7, traducción lengua actual. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Otra traducción dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. En estos versículos Pablo nos advierte que tenemos dos naturalezas. Caminas con tu carne es caminar con el enemigo. Caminar con Dios es caminar en santidad. Los deseos de la carne siempre nos van a llamar a hacer lo que es más fácil. Nos va a llamar a tener comodidades. El pecado se disfraza de muchas maneras. No siempre es insultar a alguien. A veces es decir, no te levantes, no leas la Biblia. No te levantes, no vayas a la casa de Dios. De una o de otra forma, la carne nos está incitando a pecar. Todo humano que no tiene a Cristo no comprende la voluntad de Dios, no conoce su palabra y su entendimiento es en las tinieblas. Siempre busca sus malos deseos, los vicios, el orgullo, la venganza, el odio, la brujería y todo se resume en muerte. En la Biblia encontramos ejemplos de genocidio. Éxodo 1:22. El rey de Egipto le ordenó a todo su pueblo que echaran al río a todos los niños israelitas. ¿Se acuerdan? No para ahí. Mateo 2:16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado, se puso muy furioso y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y sus alrededores. ¿Ven los ejemplos? Un corazón que no sigue a Dios busca el poder, busca el orgullo, busca la venganza, busca la riqueza. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, al igual que estos hombres, cuando no caminábamos con Dios, hacíamos lo mismo? Amén. Pero yo no tiré nadie al río. Bueno, es figurativo. No siempre tenemos que hacerlo más vil para darnos cuenta que estamos pecando. El enemigo es sutil y siempre nos hace una invitación. Siempre nos invita a desviarnos del camino de Dios. Cuando caminamos sin Dios, somos presa fácil de la tentación. Cuando caminamos sin Dios, siempre tendremos consecuencias mayores a las que nos podemos imaginar. ¿A quién le ha pasado eso? A mí. Créanlo. Caminar sin Dios me costó mucho. Pero estoy aquí. Gané más de lo que perdí. ¿Lo has visto así? El enemigo nos acusa, trayendo a nuestra memoria que no somos dignos de Dios, que no somos dignos del perdón. Pero en Romanos 5:10, traducción lengua actual, nos dice, si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Querida iglesia, tú que estás escuchando este mensaje, tú que aún no conoces de Dios, es tiempo de acercarte a su camino, es tiempo de caminar junto a Él. Dios hizo la paz con el hombre a través de la muerte y la resurrección de su Hijo Jesús. Ya basta de escuchar la voz del enemigo. Es tiempo de renunciar al yo.
Es tiempo de enfrentarnos a sí mismos. Es más fácil enfrentar a los demás, pero ¿qué pasa cuando tú te enfrentas? A veces no queremos orar de cierta manera porque nos vamos a confrontar en esa oración. A veces no queremos reprender en casa porque al reprender vas a reprenderte a ti mismo. Porque Dios te va a decir, te va a llevar en oración. El Espíritu te dice, ora por esto y luego te das cuenta, bueno, no es el enemigo, soy yo. Pero es más fácil echarle la culpa a alguien más para poder continuar pecando. Jesús nos reconcilió. Reconciliar es que Él pagó el precio. Él pagó por nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra condena y por eso hoy podemos caminar junto a Él a través de su Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con una iglesia donde la gente o familias deciden caminar solos? ¿Pasa? Nadie sabe eso más que la propia persona, más que la propia familia. Y si está pasando contigo, es momento de enfrentarlo, acercarte con tus hermanos en la fe. Venir a hacer una oración, hablar con el pastor, pedir consejería. Lo que el enemigo quiere es de que poco a poco tú desvíes tu mente, tu corazón, te alejes de la casa de Dios, te alejes de Dios y ya perteneces una vez más al pecado. En primera de Juan 1:6 dice, si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Esto es para la iglesia. Esto no es para un hombre que no conoce de Dios. Aquí dice, si decimos que somos amigos de Dios y si vivimos pecando, somos mentirosos que no obedecen a Dios. Una persona que no conoce a Cristo no le puede decir esto porque él no lo conoce. Pero sí te lo puede decir a ti. Y antes de decírtelo a ti, créeme que lo examiné. Tenemos que ser confrontados. La palabra nos confronta. Y es algo que no nos gusta. Pero yo prefiero confrontarte. Prefiero confrontarme porque a veces decir todo está bien nos apacigua. Nos estancamos, no crecemos y decimos, en esa iglesia no se predica bien. Es que en esa iglesia no hay oración. Es que los predicadores, es que el pastor, es que nadie me habla. Y tal vez sea cierto, pero esa es una excusa, porque la relación con Dios es personal. Les voy a dar unos ejemplos de personas que dijeron, voy a caminar yo solo. La vida de Sansón. Eligió una mujer filistea que no creía en Dios. Lo interesante de la vida de él es de que él fue elegido antes de su nacimiento a un voto nazareno. No voy a entrar mucho en ese tema, pero él fue apartado y elegido. Pero Dios no te quita tu voluntad. Él sabía la ley, pero él dijo, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Yo voy a seguir los mandamientos conforme a mi voluntad. Porque mis placeres es más importante que una comunión con Dios. ¿Se dan cuenta que ahí estamos nosotros? A veces queremos interpretar la Biblia como nos complace. Es que no dice que no lo haga, entonces lo puedo hacer. Es que el pastor no lo explicó, entonces me lo deja mi conciencia y como soy nuevo en el Evangelio, creo que sí se puede hacer. Sansón vivió su voluntad. Le costó mucho. Él estaba lleno del Espíritu Santo y se apartó de él. A veces él se aparta porque él no puede habitar en el pecado. Saben, Sansón hizo su voluntad, pero él no tenía el mensaje de la cruz. Nosotros lo tenemos. ¿Qué quiero decirles?
¿Qué quiero decirme? Que cuando hacemos nuestra voluntad y no la de Dios, somos peor que Él. Porque Él no tenía la iluminación, no tenía quién es Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo somos? Tenemos que pedirle perdón a Dios. Otro muy claro y vivo ejemplo es la vida del rey Salomón, otro hombre elegido. Dios le dijo, te voy a dar sabiduría como a nadie más. Y como no pidiste riquezas, te voy a dar riquezas. Te voy a dar poder. Pero como humanos, cuando nos alejamos de Dios, no es suficiente. ¿Qué es lo que Él hizo? Pactó con naciones enemigas. ¿Qué es lo que Él hizo? Para mantener poder y paz, dijo, está bien, voy a aceptar a tu hija como esposa. ¿Y cuántas tuvo? 1000 mujeres, entre esposas y querubinas. Concubinas. Se me fue. Qué bueno que están despiertos. Él sabía la ley. ¿Quién fue su padre? David, un hombre que caminaba conforme al corazón de Dios. ¿Cuál era su excusa? Fue elegido, fue llamado, fue instruido y dijo, no, yo quiero más. Porque la voluntad de Dios me está limitando. Él me dio poder, pero yo quiero más. Yo puedo hacer más sin Dios. A veces hacemos eso. Dejamos de asistir a la casa de Dios por un trabajo. A veces nos dan una oportunidad de escalar, pero nos quitan la bendición de venir a casa. Pero Dios lo comprende, necesito ese trabajo, no. A veces es una prueba de Dios, a veces es una tentación del enemigo. Pero si tú sabes que ese empleo te va a desviar de la voluntad de Dios, ¿por qué lo aceptas? Va a ser una comodidad con corto efecto. Salomón sabía el precio de su pecado. No le importó. ¿Qué le costó? Toda una nación se dividió. El sur y el norte. ¿Y qué pasó después de ahí? Se fraccionó más. Fueron conquistados. ¿Ven cómo la historia se repite? Adán pecó. Fuimos condenados. Salomón pecó, destruyó más al pueblo elegido. ¿La iglesia peca? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reconocerlo y venir a Dios. La palabra de Dios nos advierte y nos confronta. Santiago capítulo 4 versículo 4 dice, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Les di un ejemplo de ser enemigo de Dios cuando no lo conoces. Pero cuando ya lo conoces y haces lo malo, ¿qué crees? Te haces enemigo de Dios. En Santiago 1, del 13 al 15 nos dice, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos, pensamientos, nuestro corazón, los que nos arrastran y nos dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Pero nunca es tarde para volver. Lo que Dios quiere es que lo reconozcamos. Así como Él nos confronta, Él nos conforta. Él dice, pero un corazón que busca caminar con Dios también encuentra la respuesta en su palabra. Primera de Corintios 10, 13 dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios
pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. ¿Saben? Lo que pasa es que a veces decimos, es que no me está hablando. Necesito un ángel que se me aparezca y me diga, yo te ayudo con tu tentación. No, así no funciona. Tú ya sabes lo bueno y lo malo. Tú ya sabes lo que estás a punto de hacer. Y cuando dice Dios que Él nos da la salida, es que tú ya sabes la salida. Es alejarte, es apagar el teléfono, es no ir a ese lugar. Es de decir, voy a hacer todo lo posible por alejarme y voy a buscar la palabra de Dios. Me voy a sentar a leer la Biblia. A que cambien tus pensamientos. Y a veces es necesario doblar las rodillas y decir, perdóname Dios, ¿por qué pensé así? Casi llego a eso, pero qué bueno que te hice caso. Dios ya nos llamó, ya te dio el conocimiento, está en tu espíritu, está en tu alma. Pero queremos que Dios nos hable de una manera extraordinaria. ¿No es suficiente la Biblia? ¿No es suficiente su palabra? Lo que buscamos como humanos es la comodidad y decir, es que Dios no me hizo ver la verdad. La verdad es que nos gusta pecar. Nos gusta alejarnos de Dios. Es como decir, bueno, pues voy a caminar con Dios, pero si me salgo un poquito, después me meto. Al cabo no pasa nada. ¿En una de esas te quedas? En una de esas me quedo. A veces estamos brincando con un pie adentro y otro pie afuera. Hasta que te lo cortan. Y vas a andar cogiendo de este lado. Dios nos dice cómo caminar con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 17 al 19 dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia por medio de Cristo. Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Caminar con Dios no más es venir a la iglesia. No solamente es orar, es llevar su mensaje. A veces se nos olvida, quedamos muy a gusto en casa. ¿Qué más puedes tú hacer para hacer crecer tu comunión con Dios? Es que yo asisto a todos los servicios. Muy bien. ¿Qué más puedes hacer? Fue la pregunta. No dije qué es lo que haces. ¿Qué más puedes hacer? Es que no hay nada que hacer. Todos los demás lo hacen. ¿Miraron el problema? Lo digo una vez más. No tengo nada que hacer porque todos los demás lo están haciendo. Pues ayuda. Entre más nos apoyemos, más nos fortalecemos. Entre más hagas tú, más convicción vas a tener. Les voy a decir algo muy personal. Yo sirvo en muchas áreas, no sé si se han dado cuenta. Pero cuando voy a predicar, me cuido aún más. Bueno, pero debería de cuidarse todo el tiempo. Sí, lo sé. Pero me cuido aún más. Porque hay ocasiones que es necesario que se nos exige que nos cuidemos aún más. ¿Qué es lo que hago una semana antes? Bueno, trato de ayunar un poco más, trato de orar un poco más, trato de no meterme a la televisión. Y si miro tele, ¿qué creen que hago? Pura alabanza, puras predicaciones, escuchar la Biblia. ¿Por qué? Porque yo quiero ser un buen instrumento, un buen mensajero. Quiero que no nomás yo sea bendecido, quiero que ustedes como iglesia seamos bendecidos. Pero para eso ocupamos que todos estemos en un mismo sentir. ¿Cómo deben vivir para caminar con Cristo? Colosenses 3:5 nos dice, por eso den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo
esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Nos dice desobedientes porque ya conocemos. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida del pecado y ahora viven de manera diferente. ¿Quién escribió esto? Pablo. ¿Para quién? ¿Para los no creyentes? Para los creyentes. Es que esto no aplica, es que yo no soy de Colosenses. Yo no nací en esa era. Es que yo no soy griego, porque se los escribió Colosenses en griego. Buscamos la manera de que no aplique. Pero cuando queremos que aplique, también buscamos la manera de que aplique aunque no aplica. Aquí Dios nos confronta. ¿Qué es lo que tú estás haciendo de estos pasajes que acabo de leer que no estamos orgullosos? Que por eso a veces no queremos venir. Que a veces hay un impedimento con el Espíritu de Dios porque lo estamos practicando. Si Dios lo escribió y lo dejó escrito es por algo. Lo dejó para su iglesia, no para la iglesia primitiva, no para los primeros 100 años, para su iglesia. Yo sé que a veces la escritura corta, pero ¿saben qué? Nos confronta. Y si no estás haciendo nada malo, nada de esto, qué bueno. Pero puede aplicar para alguien que esté escuchando esta transmisión. Yo no predico nomás para los que estén aquí enfrente, ni para los de atrás. Esto se proyecta, ustedes lo comparten y es lo que espero que ustedes hagan. Comparten en Facebook, en YouTube, en las demás plataformas. Es que yo no puedo evangelizar y no podemos hacer share, no podemos hacer like. Es lo más básico, es lo más mínimo y ni eso queremos hacer. Porque se van a dar cuenta que soy cristiano, porque ya no me van a invitar ahí, porque van a decir, este ya piensa como los locos, a que es lo que dice la Biblia de nosotros, que es una locura. Nos miran diferente. Pero tenemos que ser conscientes de que servimos a un Dios y Él nos va a llamar a cuentas. Hay que hacer más, hay que caminar junto a Él, hay que negarnos a nosotros mismos. Ya voy a terminar. Esta noche va a ser un poco más rápida que otras veces. Punto número 3. ¿Cómo caminar con Dios? Recuerden que en la introducción hablé de varios pasajes del Génesis, diferentes traducciones. Andando en íntima comunión con Dios. ¿Qué es la intimidad? Es una conexión profunda entre dos personas. ¿Qué es la intimidad? Es confianza entre dos personas. ¿Se dan cuenta que dije entre dos, no entre tres? No entre 4, no entre 5, no entre 6. Dos personas, un matrimonio, una relación. Donde tiene que haber honestidad y vulnerabilidad. La intimidad puede ser física, puede ser emocional y puede ser espiritual. En la Biblia la intimidad se refiere a la relación entre Dios y la humanidad. Como humanos tenemos que tener esta relación con Dios. En nuestra iglesia, frecuentarnos, ayudarnos. Hay personas que no conocen los que se sientan acá y de acá no conocen a los que se sientan acá. Qué triste. Se saludan, pero no se conocen. Es que yo nomás me junto de los de 50 a 60, de los de 40 a 30. Es que yo todavía soy joven. Amén. Pues yo trato de frecuentar a todos los grupos.
Tengo que conocer a la iglesia. Tengo que conocer qué es lo que están pasando. ¿Saben que ustedes sirven de inspiración para hacer un sermón? Ya cuando encuentro que está pasando una persona algo similar, es que Dios dice, es que tienes que hablar de esto. Porque la iglesia está pasando por esto. Pero a veces queremos que Dios nos ilumine y el Espíritu diga, este es el tema. No, hay que platicarnos qué es lo que está sucediendo en casa. Si no sabemos lo que está sucediendo en casa, ¿cómo vamos a ser efectivos? ¿Cómo podemos venir a Dios y entregarle nuestros problemas? ¿Cómo podemos venir a Dios y hacer una oración por los demás si no sabemos lo que están pasando? Como humanos somos muy egoístas, como humanos somos personas que desconfiamos, como humanos no nos gusta tener confianza en los demás. ¿Cómo está usted, hermano? Bien. Y yo por dentro me estoy derrumbando. Es una barrera psicológica que está comprobado, yo estudié eso. Pero yo lo puedo romper si le pregunto 2 o 3 veces y lo miro a los ojos. Y así usted tiene el discernimiento del Espíritu. La primera vez que usted hable con Él va a sentir su tono, la sinceridad. Y va a decir, es que esto es lo que estoy pasando. Ayúdeme a orar. Únase conmigo a un ayuno. Ahí está la fuerza. Eso es caminar con Dios. A veces decimos, es que tienes que orar, Pero son palabras que están así, pero no las amarramos. No le damos contexto nomás. Ponte a orar más, ponte a orar más, ponte a ayunar. Ayuna con propósito. Asiste con propósito. Esta mañana estaba escuchando un predicador, Spurgeon, y él dice, la mayoría de la iglesia se va a ir al infierno. Y este hombre predicaba. Y este hombre era iluminado, tenía conocimiento de la palabra, tenía una relación con Dios y él reconoció que en su propia iglesia, dice, más de la mitad, porque los conocía, dice, se van a ir al infierno. Vienen, pero no vienen con un corazón dispuesto. Vienen, pero no tienen una relación con Dios. Vienen, pero no caminan bajo la voluntad de Dios. Vienen, pero no caminan bajo la ley de Dios. Y la pregunta era, que si él mirara a la iglesia de hoy, ¿qué pensaría? ¿Que estamos peor que esa iglesia? ¿O que somos mejores? En lo personal, cuando Dios venga por su iglesia, va a venir por un remanente. ¿Me entendieron? Un remanente para mí es un 10% de un 100%. ¿Oh, ya entendieron? ¿Se dan cuenta? De lo que estamos hablando esta noche, tenemos que tomarlo con seriedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para caminar más con Dios? ¿Cómo caminar con Dios? Con obediencia. En Juan 14:15 dice, si me amas, guardar mis mandamientos. Este pasaje no sugiere un seguimiento ciego de las reglas, de las leyes, de la palabra de Dios. Este es un acto consciente. Tú no puedes hacer algo que no entiendes. Si amas a Dios, tenemos que dejar ciertas cosas del viejo hombre. La obediencia es escuchar la voz de Dios y alejarte de las malas prácticas. Es necesario negarnos nuestros propios placeres. Es más fácil pecar. ¿Quién dice amén? Lo es. No dije que están pecando. Dije que es más fácil pecar. Lo es. Por eso pecamos todo el tiempo. Pensamiento o en acción. Pero es necesario reconocer que hay una ley. Y si la infringimos, tenemos que pedir perdón. Porque dice que tenemos que ser obedientes para caminar con Dios. En Mateo 10, 16, 24 dice Jesús,
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús nos está pidiendo lealtad. ¿Quieres caminar con Él? Niégate a ti mismo. La fidelidad en contexto bíblico se refiere a la constancia, la lealtad absoluta hacia Dios. En esta noche toqué 3 temas. Caminar sin Dios es caminar con el enemigo. Caminar solo en la iglesia, ¿qué sucede? A veces no tenemos ánimo, no tenemos con quién confiar, nos sentimos solos y nos alejamos. O a veces practicamos el pecado y caminamos lejos de Dios. Y eso nos llama a ser enemigos de Dios. Pero cuando caminamos con Dios, encontramos la paz. Cuando caminamos con Dios, encontramos sentido a nuestra vida. Cuando caminamos con Dios, la carga no es tan pesada. No sé si ustedes han visto ese marco donde, no sé quién es el autor, pero se miran las huellas en la arena. Y que dice que, ¿dónde está Dios en mi momento de necesidad? Y luego dice, que dice Jesús que yo era el que te cargaba, esas huellas son mías. Escuché a un predicador esta mañana. Dijo, eso es algo de lo más tonto que yo he escuchado en mi vida. Porque nosotros dependemos todo el tiempo de Dios. Y todo el tiempo Él es quien nos carga. Es que a veces decimos, no me cargues, yo solo puedo. ¿Se dan cuenta? Quiero terminar con esto. Escuché un testimonio de un judío. Era como 1 hora el testimonio, yo se los voy a dar en 5. Este era un hombre muy letrado. Si se dan cuenta, muchos de los judíos son hombres exitosos, de carreras, de profesiones. ¿Saben la ley? Él tenía 2 hijas y una esposa. Y un día recibe una llamada telefónica y le dice la hija, papá, quiero platicar contigo. Como padres, si escuchamos eso, ¿qué pensamos? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué está pasando? ¿Qué lo sentimos? Y él dijo, ok. La hija le dice, no quiero lastimarte. Te escribí la carta, pero mejor quiero que me escuches. El padre le dice, está bien, déjame apuntar, déjame agarrar algo. Le dice, papá, Jesús es nuestro Mesías. Siendo judío es como me rasgo, lo desidero, la saco de la casa, va en contra de la ley que ellos creen. Va en contra de su cultura, de sus creencias. So él dice, pues, ¿quién le lavó el coco? La muchacha estaba estudiando y se acaba la escuela y va a casa. Y él continúa, es una faceta, no es cierto, mi hija no puede, no. La hija va a comenzar la escuela una vez más y le dice, papá, te voy a dejar una Biblia. Quiero que me ayudes. Si es verdad, tú vas a encontrar la verdad. Y si es mentira, tú vas a encontrar la mentira. Y como buen papá, como buen judío, como todos lo saben, bajo su escritura, porque créanme, todos lo saben, dijo, me está pidiendo ayuda mi hija. Como su papá, yo la voy a ayudar a salir de esa falsedad, de esa mentira, de esa locura. Y dijo, lo haré. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando lees la escritura? Cuando lo haces de corazón, él no lo hizo de corazón, él dijo, voy a estudiar, voy a leer. Empezó con los evangelios y sacaba sus notas. Y se dio cuenta que iba a haber una conferencia de cristianos.
cristianos que se convirtieron porque él quería estar más apegado. Y se apuntó y se voy a asistir. En ese mismo tiempo la esposa iba a salir a otro estado a hacer no sé qué, a Boston. La hija más pequeña iba a ir a Los Ángeles a pasar tiempo con una amistad. Cuando él llega a la conferencia, se pone a escuchar. Al fin del día quiere ayudar a una señora que iba cargando con cosas y la persona le dice, la mujer le dice, ¿y tú desde cuándo eres creyente? Yo no soy creyente. Dice, es lo peor que le puedes decir a una persona que cree que tú no eres creyente porque van a querer hablar de Dios contigo. Dice, sacó una bolsa y me dice, ¿me puedes sacar la Biblia que traigo ahí? ¿Puedes ir a Éxodo 20? Dice, oh, yo me lo sé. Pues ellos saben sus escrituras. Y de memoria le empezó a decir él. Y ella le dice, ¿pero quién es tu Dios? Porque dice que un solo Dios. Y amarás con todo tu corazón, con toda tu fuerza. ¿Pero quién es tu Dios? Y él se quedó. No sé quién es mi Dios. Sé mis tradiciones. Sé las fiestas que tenemos que celebrar. Pero ¿quién es mi Dios? Ellos están esperando un Mesías. No conocía a su Dios. Empezó a leer más. Les estoy hablando de un hombre que caminaba sin Dios. ¿Se dieron cuenta? Y empezó a leer. Se fue a su cuarto, empezó a leer. Al día siguiente va a desayunar y se encuentra con la misma mujer y con más personas. Voluntad de Dios, trampa del hombre, no sé. Pero una persona le dice, guíanos en oración. So, él puso su oración tradicional, lo que él sabe recitar. Y dice, pero es que a estos cristianos les gusta hablar de todo. Y él no sabía qué decir. So, empezó a orar por la comida, por esto, por lo que le vino a mente. Empezó a orar sin saber lo que decía. Pero él decía, tengo que orar para impresionarlos. No soy uno de ellos, pero no quiero que me miren como, pues, es el demonio tampoco, ¿verdad? So, a veces así pensamos. Empezó a orar. Y al final dijo, en el nombre de Jesús. Ahí se quebrantó. Dice, yo no lo quería aceptar. Yo estaba leyendo y mi convicción de que él no era el Mesías cambiaba, no lo quería ver. Hasta que dijo, en el nombre de Jesús, amén. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú en esta noche para acercarte a caminar a Dios? Trae tu voluntad. Si vienes con cargas, tráelas. Si hiciste algo indebido, arrepiéntete. ¿Me puedes acompañar, Abby? En esta noche es más fácil caminar solos en este mundo. Hay placeres, hay profesiones, hay cosas en la internet, todo nos llama a pecar. Todo nos dice, ¿por qué crees en Dios? Es una fábula. Personas muy inteligentes con profesiones nos miran como que creemos en una fábula, en un cuento. Piensan que no somos inteligentes. Porque como una persona coherente, inteligente, estudiada va a creer en algo así. Así es como nos miran. Y si no tiene educación, dicen, pues no tiene educación, por eso cree todo. So, ¿cuál de los dos? Es que no es la inteligencia, no es la ignorancia, es la necesidad del corazón a servir a Dios. Pueden ponerse de pie. En esta noche yo quiero que oremos de una manera muy